Vamos a conversar inmediatamente con Pamela Navarro, ella es abogada laboralista y directora de Atalla Legal, para que nos comente qué cosa es que va a regir a partir del 1 de enero del próximo año con esta nueva ley de teletrabajo, que todavía no hay un reglamento establecido, pero ya hay ciertas nociones de lo que va a ocurrir a partir del próximo año en materia laboral. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, en principio, ¿cuáles son las modificaciones que tiene esta nueva ley de teletrabajo? Y a ver si de repente nos puedes explicar qué cosas se va a dejar de hacer, porque teníamos una estructura laboral muy distinta a la que vamos a tener el próximo 2023, que es el trabajo remoto, y probablemente las personas no sepan las diferencias básicas que hay en el teletrabajo y en el trabajo remoto. Creo que es importante empezar por explicar o por recordar que el trabajo remoto se da como consecuencia de la pandemia, ¿no? De un momento a otro viene el aislamiento social obligatorio, la imposibilidad de acudir al centro de trabajo, y en ese momento teníamos una ley de teletrabajo muy rígida, ¿no? Que suponía una serie de capacitaciones, la firma de unos documentos, la revisión del lugar donde se iba a teletrabajar para poder poner en marcha el trabajo a distancia, ¿no? Como eso no se iba a poder dar con la rapidez que se requería debido a la pandemia, el gobierno dispone que las empresas puedan realizar trabajo remoto, que es una forma muy dinámica de trabajar a distancia, ¿no? Debido también a la pandemia, es que el trabajo remoto se decide de manera inmediata por el empleador, no habla sobre la asunción de gastos, no señala expresamente que la empresa tiene que asumir los gastos o que el trabajador tiene que asumir determinados gastos. Y ciertamente las normas sobre seguridad y salud en el trabajo se vuelven mucho más flexibles, ¿no? Ya no es como que tengo que capacitar y verificar que el trabajador no esté expuesto a riesgos, sino simplemente tengo que darle una pequeña inducción en temas de seguridad y salud en el trabajo, pensando más o menos en el tipo de actividad y teniendo Pamela, más o menos noción de dónde es que va a trabajar. ¿Quién asume ahora esto de la protección de salud en casa? ¿La empresa o es que lo asume el trabajador? Hoy en día lo asume en gran parte el trabajador. La empresa tiene la obligación de brindar una capacitación sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo, pero la norma no es determinante respecto a quién asume el riesgo, por ejemplo, en el caso de un accidente de trabajo, que sí hay un cambio importante respecto al proyecto del reglamento y de hecho de la ley de teletrabajo, ¿no? Entonces, el trabajo remoto es algo muy flexible, es algo muy dinámico, el empleador lo puede determinar de manera unilateral y se pudo poner en práctica desde que se dio el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta el sábado de este año. A partir del domingo, a partir del 1 de enero, entra en vigencia la ley de teletrabajo, ¿no? Que es una ley de teletrabajo modernizada, porque nosotros ya teníamos una hace algunos años, pero que en realidad queda obsoleta para la forma tan dinámica como hoy en día se desarrollan las labores. Esta norma de teletrabajo, que empieza a regir el 1 de enero, trae cambios importantes, ¿no? El primer cambio importante: tiene que haber un acuerdo para el teletrabajo. Ya el empleador no lo puede decidir de manera unilateral. Las partes tienen que ponerse de acuerdo. Y esto tiene que constar en un documento físico o la aceptación tiene que quedar registrada de manera virtual, pero tiene que haber un acuerdo. Lo segundo es que la ley ya prevé que los materiales, el internet, la electricidad, la computadora, lo que necesitas para trabajar, lo va a otorgar la empresa, salvo que las partes nos pongamos de acuerdo que va a ser de otra manera. Eso es lo que dice la ley. Pamela, esto en términos sencillos para que el público lo pueda entender. El internet que usa el trabajador en casa, cuando el próximo año, cuando se trabaje bajo esta estructura del teletrabajo, ¿lo puede pagar o lo debería pagar la empresa? Lo debería pagar la empresa, eso es lo que dice la ley. Ya. La ley también dice que salvo pacto en contrario, ¿no? Salvo que las partes nos pongamos de acuerdo en una cosa diferente. Sin embargo, creo que el público puede haber escuchado que hace poco ha salido publicado un proyecto de reglamento de teletrabajo, ¿no? Que es quien va a reglamentar cómo va a funcionar la ley. Y el reglamento
que todavía no ha sido aprobado, Claro, ¿no? claro, Que lo han, claro, que está ahí para comentarios, pero el reglamento no parecería ser tan abierto sobre la posibilidad de que los costos los asuma previo acuerdo del trabajador. ¿Ya? ¿A qué te refieres Y para exactamente? ponerlo, ¿Qué contendría el reglamento? ¿Que no lo asuma la empresa, que lo dé por descontado y lo asuma el trabajador, o que haya una no, negociación al previa? revés. Al revés. La ley lo que dice es, lo asume la empresa salvo pacto en contrario. El reglamento dice, lo asume la empresa. Ok. Ya no hay el salvo pacto en contrario. ¿Ya? Y para poner eso en sencillo, veamos, por ejemplo, yo soy una gran empresa, ¿ok? Ajá. Y yo tengo todas mis instalaciones. Y te digo a ti, teletrabajador, si quieres, puedes venir a trabajar a la oficina o podemos pactar una suerte de trabajo híbrido, ¿no? Algunos días teletrabajas y otros días trabajas en la oficina. Pero yo tengo que determinar los días que trabajas en tu casa, si es que te voy a pagar o no te voy a pagar y qué es lo que te voy a pagar. Te voy a dar una laptop, ¿no? La mayoría de empresas te da laptop, pero Claro. y la electricidad y el internet. Exacto. Entonces, ahí va a haber una diferencia entre las empresas que hoy pueden retornar a todo su personal a trabajar, porque probablemente estas empresas digan, ¿por qué voy a pagar adicional internet y luz si hoy yo tengo espacio para que el trabajador venga a mi oficina? Yo imagino que eso va a variar de acuerdo también a la naturaleza de la actividad de la empresa, ¿no? Y de repente, si son oficinistas, pues van a tener que regresar al trabajo con los protocolos que se establezcan, ¿no? Sí, exactamente. Yo he escuchado las declaraciones del ministro de Trabajo hoy día, donde decía la ley de teletrabajo antigua fracasó porque no tenía este dinamismo, ¿no? En el teletrabajo, en la norma antigua, la empresa lo asumía todo. No había Entonces, pandemia en ese momento. No había pandemia, ¿no? Claro. Pero hoy en día, si tú le preguntas a algunos trabajadores qué prefieren, muchos de ellos prefieren mantener el teletrabajo, porque ciertamente hay un ahorro en el costo del transporte, en el tiempo del transporte, en el costo de la alimentación, y muchos de ellos están dispuestos a asumir una parte de esa carga económica contra no tener que ir físicamente a la oficina, ¿no? Y hay también un nivel de eficiencia que se va notando, de acuerdo a algunos estudios, que es un poco más eficiente un trabajador en casa que traerlo, digamos, presencialmente a la compañía, a la empresa, al centro laboral. Ahora, se le llama a estos periodos de marcha blanca por parte de las empresas. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para acomodarse a esta nueva estructura que ya existía, como tú mencionabas, pero ahora es un poco más dinámico? Mira, en realidad, tal como lo ha señalado la norma de teletrabajo que entra en vigencia a partir del 1 de enero, no hay un plazo para adecuarse, ¿no? Pero el ministro ha dicho hoy día en la mañana que con la entrada en vigencia del reglamento va a haber un plazo de 60 días para adecuarse a la norma. Lo cierto es que todavía no tenemos reglamento y va a haber un periodo de tiempo en el que nos quedemos en blanco, porque la ley de trabajo remoto ya no va a existir. La ley de teletrabajo ya va a estar vigente y todavía no vamos a tener el reglamento, porque el proyecto de reglamento lo han publicado la semana pasada para comentarios, han dado 10 días para comentarios, yo me imagino que podría estar siendo publicado quincena de enero, ¿no? Y recién ahí vamos a ver efectivamente si es que hay lo que ha señalado el ministro, que es un plazo de 60 días para adecuarnos, ¿no? En todo caso, me parece interesante lo que ha dicho hoy día el ministro, que nos llevaría a pensar que por lo menos este primer mes de enero no van a haber inspecciones para determinar el cumplimiento de la ley de teletrabajo, porque como te digo, vamos a estar un poquito en el limbo, ¿no? Exacto. Sanciones, cuando tú te refieres a sanciones, es que ya se podría aplicar ciertas multas a aquellas empresas que no cumplan con ese reglamento del teletrabajo, y de ser así, Pamela, por ser un escenario muy particular, porque ¿quién fiscaliza eso, no? ¿Quién podría fiscalizar que se esté cumpliendo? Porque no estamos hablando de la empresa física, sino de desempeños laborales en casa. De hecho, el encargado de supervisar esto va a ser SUNAFIL, ¿no? Y como bien señalas, la fiscalización también va a tener que cambiar, ¿no? Exacto. Porque es difícil que SUNAFIL vaya a entrar a mi casa si es que yo estoy teletrabajando, y probablemente las fiscalizaciones se den como consecuencia de denuncias por parte de los trabajadores cuando se incumplan con las normas del teletrabajo. Sin embargo, sí la autoridad va a poder pedir revisar las formalidades que ya tienen que existir, ¿no? ¿Dónde está el registro de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo para teletrabajadores? Exacto. ¿Dónde está el acuerdo físico o virtual de que se está llegando a la modalidad de teletrabajo?
¿Dónde están los reportes de cómo es que voy a medir el trabajo que está realizando el trabajador? Porque se tienen que implementar una serie de reportes. ¿Dónde está garantizado el derecho a la desconexión digital? Porque también tenemos que garantizar 12 horas de desconexión digital. Entonces sí hay ciertas formalidades que trae consigo la norma de teletrabajo, que son documentos que la autoridad de trabajo va a poder ir verificando. Ahora, esto de la desconexión digital, ¿nos puedes explicar cómo va a funcionar con este reglamento del teletrabajo? Porque una de las quejas constantes durante el año pasado, durante estos 2 primeros años de pandemia, Pamela, era de que, claro, efectivamente había cierta desconexión que era, a ver, no sé si usar este término, el derecho del trabajador de desconectarse de la tarea, de la labor que desempeña en la empresa, de apagar la laptop a las 6 de la tarde y continuar su vida como cualquier otra persona normal, ¿no? En una estructura laboral como la que conocemos ahora. Pero la queja era de que te llamaban a las 8 de la mañana, perdón, 8 de la noche a trabajar, 9 de la noche y no descansabas. Esta desconexión laboral, ¿se va a aplicar ahora con este nuevo reglamento? ¿Cuáles son las especificaciones con este tema? De hecho, la norma de desconexión digital aplica también para el trabajo remoto y yo creo que tenemos que diferenciar 2 etapas, ¿no? Cuando empieza la pandemia y todos teníamos que trabajar y todos teníamos que adaptarnos a un nuevo esquema de trabajo, sin duda los trabajadores han trabajado, te diría yo, 24/7. No habían horarios, no había madrugada, no había fin de semana, semanas antes estuvimos encerrados, todos estuvimos trabajando y nos tuvimos que adaptar. Pero conforme fue cediendo la pandemia y nos fuimos adaptando a esta forma de trabajo, algunos empleadores siguieron asumiendo que el trabajador, como estaba en su casa, tenía que estar disponible para mí 24/7, ¿no? Y eso no es verdad. Eso sumado a la tecnología. Hoy en día tú mandas un correo de trabajo y automáticamente le escribes por WhatsApp al trabajador pidiéndole una respuesta inmediata. Ese tema de la inmediatez nos está jugando en contra a todos, ¿no? Entonces, ya la norma de trabajo remoto ha señalado el derecho de la desconexión digital de por lo menos 12 horas entre que termina mi jornada laboral y empieza, ¿no?, el siguiente día de mi jornada laboral. Ahora, como también en el trabajo remoto, y va a suceder en el teletrabajo, hay lapsos de inactividad, ¿no? Porque mucho de este trabajo se da también por resultados. Entonces, lo que se tiene que hacer es que haya claridad de que durante estas 2 horas, no sé, de 7 a 7, de 8 a 8, de 9 a 9, yo no espero que el trabajador me responda a un correo, ni está en la obligación de entregarme algo que se pide dentro de ese horario. Pero lo que no voy a tener cómo medir, y por eso es importante dar este mensaje, es ¿qué pasa si tengo un trabajador que se quedó hasta tarde y te manda un correo a las 10 de la noche? No voy a tener cómo controlarlo, porque finalmente tiene el celular a la mano, tiene la computadora en su casa, y eso puede suceder. Por eso es importante señalar que los trabajadores no están obligados a contestar, no están obligados a conectarse y que cualquier cosa que llegue entre 8 y 8, 9 y 9, 7 y 7 puede esperar hasta el día siguiente. Exactamente. Muy bien, Pamela. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Pamela Navarro, abogada laboralista y directora de Ataya Legal.